En este video te voy a enseñar el método exacto que uso para que un rostro quede proporcionado desde el primer trazo. Al terminar este video vas a poder construir un rostro bien estructurado incluso si eres principiante. Bien, con ayuda de una regla trazamos en la hoja los dos ejes principales vertical y horizontal y después dibujaremos un círculo. Yo trabajaré con un lápiz 8B para que pueda visualizarse cada trazo en el video, pero tú debes trabajar con un HB ya que de esta manera podrás borrar todas las veces que necesites sin manchar la hoja. Y no te preocupes por hacer los trazos perfectos, lo importante es que los realices de manera que te permitan identificar el tamaño y la ubicación de las partes clave que hemos marcado en la imagen de referencia. Y si estás trabajando con medidas, el radio del círculo es de 7.5 centímetros. Ahora vamos a trazar tres líneas horizontales que nos ayudarán a ubicar el cabello, nariz y mentón. Recuerda que la línea horizontal principal que trazamos al principio nos servirá para ubicar las cejas. Luego trazamos cuatro líneas verticales que nos ayudarán a delimitar el tamaño de los ojos y la nariz. Finalmente, agregaré una línea adicional que me permitirá ubicar los ojos y facilitar el proceso de construcción del boceto. Listo, ya terminamos de trazar todas las líneas de referencia que aprendimos al inicio de este video, y nos tomó pocos minutos dibujarlas en la hoja. Todo esto lo logramos entendiendo la teoría, que al comienzo puede parecer confusa, pero con la práctica se vuelve cada vez más fácil de aplicar. Ahora vamos a dibujar el cuello y la ropa. Yo voy a utilizar la línea horizontal que tracé al inicio para ubicar las proporciones, y con trazos muy suaves comenzar a definir su forma. Utilice el círculo inicial junto con las líneas verticales y horizontales para definir el tamaño de la cabeza, el cuello, la ropa y delimitar con mayor precisión las diferentes partes del rostro. El método de Loomis puede parecer largo y detallado al principio, pero permite obtener un trabajo realista y proporcionado. Por esta razón es necesario ser paciente y practicar a diario para obtener buenos resultados. Recuerda que esta es la etapa más importante del dibujo, porque te permite crear retratos más realistas y coherentes desde cualquier ángulo, y te proporciona un enfoque paso a paso para construir la estructura facial. Las proporciones son la base del dibujo. Sin una estructura sólida, los rasgos faciales pueden quedar desalineados o fuera de lugar, lo que hará que la imagen pierda realismo y naturalidad. Cuando ya hayas practicado lo suficiente las proporciones, te será mucho más fácil comprender cómo se compone el rostro y ya no necesitarás trazar tantas líneas guía. En ese punto podrás concentrarte principalmente en el sombreado, pero por ahora practica todas las veces que sea necesario hasta que domines la estructura. Te recomiendo hacerlo en una hoja aparte donde puedas borrar y corregir con libertad. Y una vez que te sientas listo y entiendas bien la construcción, podrás pasar tu boceto a una hoja de mejor calidad para trabajar los sombreados con más detalle. Ahora continúa desplazándote por toda la hoja y utiliza las líneas y círculos de referencia para ubicar con mayor precisión cada parte del rostro. Estas guías te ayudarán a mantener proporción y coherencia en toda la estructura. Para lograr un resultado más parecido a la imagen de referencia, enfócate en dividir correctamente las secciones de luz y sombra. Algunos mechones son más largos, otros son más cortos, y muchos presentan una ligera curvatura. Tu trabajo es observar bien esos detalles y representarlos con precisión para lograr un acabado más realista y coherente con la imagen de referencia.
Ahora nos ubicamos en la línea horizontal de color rojo que trazamos al inicio y dibujamos las cejas. Guíate con las líneas de referencia para determinar su tamaño y hasta dónde se extienden. También identifica las zonas más oscuras y las más claras, ya que esto te ayudará a darles forma y volumen de manera más precisa. Y si te equivocas en alguna parte del proceso, no pasa nada, usa el borrador para corregir cualquier error. Ahora pasamos a dibujar los ojos. Con ayuda de la línea adicional que trazamos al inicio, los ubicamos correctamente y con las líneas verticales delimitamos su tamaño. Tienen una forma ovalada, así que procura mantener esa estructura. Además, añadimos una curva sobre el óvalo para representar el párpado, un círculo para el iris y otro más pequeño para dibujar la pupila junto con su brillo. Luego nos ubicamos en la siguiente línea horizontal que trazamos al inicio de la clase y comenzamos a dibujar la nariz. Usando la imagen de referencia, sigue su forma general y añade trazos suaves que representen las fosas nasales y el contorno. También apóyate en las líneas verticales para determinar hasta dónde se extiende la nariz y mantener una proporción adecuada. Por último, dibujamos la boca. Utiliza el círculo de referencia y las líneas verticales para delimitar su extensión y realiza trazos suaves que representen la abertura de la boca y la forma de los labios, respetando siempre la proporción y ubicación en la imagen de referencia. Ahora vamos a sombrear el rostro. Primero agregamos una capa base uniforme, sin preocuparnos todavía por los detalles. Esta capa nos va a servir como punto de partida para establecer el valor más oscuro del cabello. Esta base nos ayuda a determinar dónde se encuentran las zonas más claras y más oscuras. A partir de ese tono general, podremos empezar a sacar luces con el borrador o reforzar sombras que necesitan más profundidad. Es mucho más fácil trabajar desde un tono base hacia los detalles que intentar dibujar cabello por cabello desde el principio. También es importante entender que el cabello no se dibuja como líneas sueltas, sino como grupos o mechones que siguen una dirección específica. Observa muy bien hacia dónde fluye el cabello en la imagen de referencia. Esa dirección va a guiar tus trazos y dará naturalidad al resultado. Trabaja con presión controlada, comenzando suave y aumentando la intensidad solo donde sea necesario. Recuerda que el cabello tiene volumen, brillo y profundidad, no es una superficie plana. Por eso debemos pensar en luz, sombra y forma, no solo en textura. Si construyes bien la capa base, el proceso de definir mechones y luces será mucho más sencillo y el resultado se verá mucho más realista. Ahora, si estás utilizando lápices de grafito, puedes trabajar con un lápiz 8B para crear las zonas más oscuras del cabello. Este tipo de lápiz tiene una mina más blanda, lo que te permite lograr tonos profundos sin necesidad de presionar demasiado el papel. Es importante que no intentes oscurecer todo de una sola vez. Trabaja por capas, aumentando gradualmente la intensidad. El 8B te ayudará a reforzar las sombras más marcadas y a generar contraste, pero siempre debes mantener el control de la presión para no saturar el dibujo demasiado pronto. También recuerda hacer trazos que simulen el movimiento y la dirección del cabello. No dibujes líneas rígidas, cada trazo debe seguir el flujo natural del cabello según la imagen de referencia. Observa hacia dónde cae, cómo se curva y cómo se agrupan los mechones. El cabello siempre tiene una dirección y un ritmo. Si tus trazos acompañan ese movimiento, el resultado se verá mucho más natural y realista. Evita hacer líneas rectas y repetitivas. En su lugar realiza trazos ligeros curvos, con variación en la presión para que algunos queden más marcados y otros más suaves. Esa diferencia es la que genera sensación de profundidad y textura. Recuerda, no estás dibujando pelos individuales, estás representando volumen y dirección. Cuando entiendes eso, el cabello deja de verse plano y comienza a tener vida. Ahora, mientras seguimos sombreando el cabello, quiero tomarme un momento para responder algunas dudas que me han hecho varios estudiantes. Por ejemplo, ¿cómo corrijo si ya oscurecí demasiado el peinado? Bien, esto les pasa a todos, incluso a artistas con experiencia. Oscurecer de más no significa que el dibujo esté arruinado. Si trabajas con grafito, puedes usar un borrador para quitar suavemente el exceso de tono. No la arrastres con fuerza, presiónala ligeramente sobre la zona oscura y levántala. Hazlo poco a poco hasta recuperar luz sin dañar el papel. Si la zona está muy saturada, puedes usar un borrador firme para recuperar áreas más claras, pero siempre con cuidado de no maltratar la superficie. Otro recurso muy útil es volver a integrar la zona. A veces no necesitas borrar todo, simplemente puedes equilibrar el contraste oscureciendo ligeramente las áreas cercanas para que el exceso deje de verse tan evidente.
También es importante analizar por qué oscureciste de más, presionaste demasiado o intentaste llegar al tono final muy rápido. Lo ideal es construir los valores por capas, aumentando la intensidad progresivamente. Y algo clave, si el papel ya está muy saturado y no permite quitar grafito, no sigas insistiendo. Forzar el borrado puede dañar la textura y arruinar el acabado. Usamos el carboncillo suave para definir las áreas más oscuras, o también si estás trabajando con grafitos puedes usar un lápiz 8B. Trabajamos en las cejas, ojos, nariz, abertura de la boca y las sombras proyectadas por el mentón o el cabello si las hay. En la clase de proporciones ya identificamos las zonas claras y oscuras del rostro. Ahora, lo importante es usar la imagen de referencia para guiarnos y observar con atención qué partes reciben menos luz. Lo importante es interpretar las sombras y trasladarlas al retrato. Empieza por capas suaves, no pongas el color negro más intenso desde el inicio. Comienza con una base ligera y ve oscureciendo poco a poco. Estos primeros trazos que estamos realizando sirven como una capa base para el sombreado. Nos ayudan a identificar cuáles son las zonas más oscuras. Ahora, con el mismo lápiz que estamos utilizando para las cejas, nos enfocamos en los ojos y comenzamos a definir los contornos. En este punto no buscamos un contraste extremo, sino reforzar suavemente las formas para que los ojos se integren de manera natural con el rostro. Por ejemplo, podemos resaltar los párpados, marcando ligeramente el borde superior e inferior para dar profundidad y separación entre el ojo y la piel. Esto ayuda a que el ojo no se vea plano y tenga una estructura más clara. También puedes señalar algunas arrugas o pliegues alrededor de los ojos, siempre con muy poca presión. Estos detalles deben ser sutiles, no se trata de dibujar líneas duras, sino de sugerir formas que aporten realismo. En cuanto a los ojos, al comparar con la imagen de referencia, podemos notar que el interior tiene un tono bastante oscuro, por lo tanto pintamos el ojo de manera uniforme, controlando la presión para lograr esa tonalidad sin dejar manchas. Es importante dejar un pequeño espacio en blanco sin pintar, ya que esto nos servirá para representar el brillo del ojo. Ese pequeño reflejo es clave para que la mirada se vea viva y expresiva. Con tonos bien controlados, bordes suaves y pequeños detalles, logramos ojos realistas que se integren perfectamente con la piel y el resto del retrato. Después de aplicar el polvo, vamos a difuminarlo utilizando un pincel. El pincel nos permitirá esparcir el carboncillo de forma más uniforme, logrando una textura mucho más natural para la piel. Este paso es clave porque al difuminar el polvo eliminamos las manchas o acumulaciones de material y conseguimos una transición más suave entre las diferentes zonas del rostro. Una vez que difuminemos el polvo con el pincel, es muy posible que notes algunas áreas manchadas, es decir, zonas con tonos más oscuros y otras más claras. Esto es completamente normal y forma parte del proceso cuando trabajamos con polvo de carboncillo o grafito. Esto ocurre porque el material no siempre se distribuye de manera perfectamente uniforme en la primera aplicación. Algunas zonas del papel pueden retener más polvo que otras y al pasar el pincel el tono puede concentrarse en ciertas áreas. Muchos principiantes se confunden en este punto y piensan que ya arruinaron el dibujo o que algo salió mal, pero en realidad esto es totalmente normal. Lo que estamos haciendo en este momento es simplemente aplicar una capa base que nos servirá como punto de partida para construir los tonos de la piel. Esta base nos ayuda a eliminar el blanco del papel y a empezar a establecer una tonalidad general en el rostro. Más adelante iremos ajustando los valores, agregando sombras donde sea necesario y aclarando algunas zonas para lograr una piel más uniforme y realista. Así que no te preocupes si en este momento la piel no se ve perfecta o si notas pequeñas manchas o variaciones de tono. Todo eso lo vamos a corregir en las siguientes etapas del dibujo, cuando empecemos a trabajar con más detalle los valores y las transiciones. Por ahora lo más importante es concentrarte en trabajar con el pincel distribuyendo bien el polvo por todo el rostro. Trata de mover el material suavemente para cubrir cualquier espacio donde aún se ve demasiado el blanco del papel y lograr que toda la superficie tenga una base tonal inicial. Esta base hará que el proceso de sombreado posterior sea mucho más fácil y controlado. Y si este contenido te está ayudando, suscríbete porque cada semana subo clases completas como esta. Tu suscripción me ayuda a llegar a más personas que también quieren aprender dibujo realista. Y si te está sirviendo, regálame un like para que YouTube lo muestre a más estudiantes. Bien, ahora tomamos un lápiz de carboncillo de dureza suave y vamos a empezar a resaltar nuevamente algunas áreas y contornos del rostro que pudieron haberse perdido durante la fase de sombreado de la piel. Este paso es muy importante porque cuando aplicamos la capa base de grafito o carboncillo y difuminamos el material para crear la tonalidad de la piel, es normal que algunos detalles del dibujo inicial se vuelvan menos visibles o incluso desaparezcan ligeramente. Esto sucede porque el polvo o el sombreado cubren parte de las líneas guía que habíamos marcado al principio.
Por esa razón, en la clase anterior nos habíamos enfocado en marcar suavemente algunos contornos y rasgos importantes del rostro, como los bordes de ciertas sombras, la forma de algunos planos del rostro o pequeñas separaciones entre áreas de luz y sombra. Sabíamos que al momento de sombrear la piel, muchos de esos detalles podían perderse temporalmente. Ahora lo que hacemos es recuperar esas formas con el lápiz de carboncillo suave. Volveremos a reforzar algunos contornos y zonas importantes, pero siempre con cuidado y control. No se trata de dibujar líneas muy fuertes o marcadas, sino de redefinir sutilmente las formas para que el rostro mantenga su estructura. Este paso ayuda a que el retrato no se vea plano o borroso después del difuminado. Al recuperar ciertos contornos estratégicos, empezamos nuevamente a separar las diferentes partes del rostro y a reforzar la sensación de volumen. También es importante observar bien la referencia mientras hacemos esto, para identificar qué áreas realmente necesitan ser reforzadas. A veces solo hace falta un pequeño toque de carboncillo para devolver claridad a una forma o a un borde que se perdió durante el sombreado. En el dibujo realista es normal que algunas líneas aparezcan, desaparezcan y luego vuelvan a definirse durante el proceso. Todo forma parte de la construcción del retrato. A medida que avanzamos, iremos ajustando esos contornos y combinándolos con nuevos tonos y sombras hasta lograr un resultado cada vez más definido y realista. Ahora continuamos desplazándonos por todo el retrato y con ayuda del mismo lápiz de carboncillo suave o si estás trabajando con grafito con un lápiz 6B u 8B, seguimos resaltando algunos contornos y rasgos importantes del rostro. En esta etapa nos enfocamos especialmente en áreas como los ojos, las cejas, nariz y la abertura de la boca, ya que son parte clave que nos ayuda a definir la expresión y la estructura del retrato. Estos elementos suelen necesitar un poco más de contraste para destacarse correctamente dentro del dibujo. Es completamente normal que después de haber difuminado el rostro con un pañuelo o papel suave, algunos de estos detalles se hayan suavizado demasiado o incluso se hayan perdido un poco. Cuando difuminamos para unificar los tonos de la piel, el material se redistribuye sobre el papel y esto puede hacer que ciertas líneas o separaciones entre formas ya no se vean con la misma claridad que al principio. Por eso en esta fase del proceso volvemos a reforzar esos rasgos importantes, pero siempre con cuidado y control. No se trata de hacer líneas duras o muy marcadas, sino de recuperar sutilmente la definición de las formas para que el rostro vuelva a tener estructura y claridad. Por ejemplo, podemos oscurecer ligeramente la línea de las pestañas, el borde de los párpados, la forma de las cejas, la sombra de la nariz o la abertura entre los labios. Estos pequeños ajustes ayudan a que cada elemento del rostro vuelva a separarse visualmente y que el retrato gane más profundidad. A medida que vamos haciendo esto, el dibujo empieza a verse más definido y más cercano a la referencia, porque estamos recuperando los contrastes que naturalmente existen en el retrato. Este paso es parte del proceso normal en el dibujo realista. Primero suavizamos y unificamos los tonos de la piel y luego volvemos a reforzar ciertos detalles para equilibrar el dibujo. Ahora vamos a agregar más sombra en el rostro y aumentar la profundidad del retrato. Esto es muy importante porque las sombras son las que nos ayudan a dar volumen, estructura y realismo a las facciones. En las clases anteriores ya aplicamos una capa base de sombreado, pero esta capa inicial solo nos sirve como punto de partida para empezar a construir los valores del dibujo. Ahora vamos a comenzar a intensificar algunas zonas para crear un mayor contraste. Si estás trabajando con carboncillo, vamos a tomar nuevamente un lápiz de carboncillo suave o una valla y extraer un poco de polvo. Ese polvo lo aplicaremos suavemente sobre el retrato, pero esta vez debemos hacerlo con mucho cuidado y control, ya que en esta etapa no queremos cubrir todo el rostro como al principio. Por otro lado, si estás trabajando con grafito, en lugar de polvo de carboncillo puedes utilizar un lápiz de grafito 4B y comenzar a reforzar las sombras poco a poco. Es importante hacerlo de manera progresiva, aplicando capas suaves y construyendo la oscuridad gradualmente para mantener el control del sombreado. Ahora toma un pincel suave y utilízalo para recoger un poco de polvo que previamente hemos obtenido. Con ese pincel vamos a aplicar el polvo cuidadosamente sobre el retrato para empezar a construir sombras más profundas y controladas en el rostro. Trabajar con el pincel es muy útil porque nos permite distribuir el material de una forma más uniforme y suave, evitando manchas bruscas y logrando transiciones mucho más naturales entre los tonos. Cuando uses el pincel, hazlo con movimientos suaves y progresivos sin presionar demasiado el papel.
La idea no es cubrir todo el rostro nuevamente, sino reforzar ciertas zonas específicas donde las sombras necesitan mayor intensidad para aumentar el volumen y el realismo del retrato. Por ejemplo, si observamos bien la imagen de referencia, podemos notar que hay varias áreas donde las sombras son más profundas. Una de ellas es la frente, especialmente en los laterales o cerca de la línea del cabello, donde generalmente la luz pierde intensidad. También es importante reforzar los laterales de la nariz, ya que estas sombras ayudan a definir su forma y a separarla visualmente del resto del rostro. Otra zona muy importante son las cuencas del ojo, porque ahí naturalmente se generan sombras que le dan profundidad a la mirada. Si estas sombras no se trabajan correctamente, los ojos pueden verse planos o sin estructura. De la misma forma, también podemos agregar un poco más de sombra en el cuello, ya que esta área suele ser un poco más oscura debido a la inclinación de la cabeza y a la sombra que proyecta el rostro. A medida que vayas aplicando el polvo con el pincel, recuerda hacerlo poco a poco, construyendo las sombras por capas. Es mejor añadir pequeñas cantidades y ajustar gradualmente, que aplicar demasiado material desde el inicio. De esta manera podrás mantener el control del sombreado, crear transiciones suaves y lograr un retrato mucho más realista y equilibrado. Ahora, ¿qué pasa si por error aplicamos demasiado polvo de carboncillo o demasiado grafito y el área se vuelve más oscura de lo que debería? No te preocupes, esto es algo completamente normal cuando estamos trabajando con sombreado y tiene solución. Si notas que una zona quedó demasiado oscura o cargada, puedes utilizar un pañuelo limpio y pasarlo suavemente sobre esa área. El pañuelo te permitirá retirar parte del material y recuperar tonos más claros, además de ayudar a redistribuir el grafito o el carboncillo para que el sombreado vuelva a verse más uniforme y equilibrado. En muchos casos, simplemente con el pañuelo podrás suavizar la intensidad del tono y volver a integrarlo con el resto del rostro, evitando que esa zona se vea demasiado pesada o fuera de lugar. Ahora bien, si el tono sigue siendo demasiado oscuro o si necesitas recuperar más luz en una zona específica, también puedes utilizar un borrador, pero es importante hacerlo con mucho cuidado y suavidad. Ahora vamos a trabajar en la ropa. Para eso utilizamos un lápiz de carboncillo de dureza suave o un lápiz de grafito 8B, ya que estos materiales nos permiten lograr tonos mucho más oscuros y profundos, algo muy importante en esta parte del dibujo. En esta etapa nos vamos a enfocar principalmente en las áreas más oscuras de la ropa. Como siempre, es fundamental observar cuidadosamente la referencia, ya que ella nos indicará exactamente dónde deben ir las sombras más intensas y cómo se distribuyen los tonos. Al aplicar el carboncillo o el grafito, es recomendable hacer trazos que sigan la forma de la prenda. Esto significa que nuestros movimientos deben acompañar la dirección natural de la tela, ya que de esta manera el sombreado se verá más coherente con la estructura de la ropa y ayudará a reforzar la sensación de volumen. En este caso, la prenda tiene un tono bastante oscuro, por lo que en esta etapa no se perciben muchos pliegues visibles. Debido a esto, el objetivo principal ahora es establecer una base de sombra uniforme, cubriendo las áreas más oscuras de manera gradual y controlada. Más adelante, cuando sigamos avanzando en el dibujo, podremos agregar algunos pliegues, variaciones de tono y pequeñas texturas que ayudarán a que la tela se vea más natural y con mayor profundidad. Estos detalles se irán construyendo poco a poco conforme vayamos refinando el sombreado. Por ahora, lo más importante es establecer correctamente los tonos oscuros y mantener una buena base de sombreado, ya que esto nos permitirá trabajar con mayor facilidad los detalles de la ropa en las siguientes etapas del proceso. También evitamos pintar encima de los accesorios, ya que más adelante los vamos a trabajar con tonos más claros y con mayor detalle. Por eso es importante dejar esas zonas limpias desde el principio, para que después podamos trabajar sin problemas. Cuando estamos sombreando la ropa, debemos tener mucho cuidado alrededor de estas áreas, tratando de mantener los bordes lo más limpio posible. Esto nos ayudará a que cuando llegue el momento de dibujar los accesorios, podamos lograr un mejor contraste entre los tonos claros de esos elementos y el tono oscuro de la ropa. Si accidentalmente aplicamos demasiado carboncillo o grafito en esas zonas, luego puede ser más difícil recuperar los tonos claros, especialmente si el papel ya está muy saturado del material. Por eso es mejor trabajar con paciencia y precisión, acercándonos poco a poco a los bordes sin invadir las áreas que aún no vamos a desarrollar. Una buena práctica es sombrear primero las zonas más amplias de la ropa y luego acercarse gradualmente a los bordes de los accesorios, siempre con movimientos controlados y con la punta del lápiz bien afilada. De esta manera evitamos manchar o perder las formas que más adelante necesitaremos trabajar con más detalle. Este tipo de cuidado en las primeras etapas del dibujo nos ayudará a mantener el trabajo limpio, ordenado y mucho más fácil de desarrollar en los siguientes pasos del retrato. Si aprendiste algo nuevo hoy, suscríbete y apóyame con un like, eso me ayuda muchísimo a seguir enseñando. Y date una vuelta por el canal, tengo más videos que te van a servir para seguir mejorando.